Mi nombre es Matías Gómez, soy el artista que crea estas obras que tienen el concepto de la conexión como protagonista. Voy a intentar explicar este concepto que en parte es difícil explicarlo en palabras, ya que está basado en experiencias personales que tienen mucho que ver con la percepción, que tienen mucho que ver con un trabajo espiritual, el cual hice en un periodo de mi vida, quizás el periodo más caótico que he vivido y a la vez el periodo más importante para lo que vino después, no solo en lo artístico, ya que a raíz de ese periodo nació este estilo que refleja este concepto sobre la conexión de nosotros como humanos con algo que lo impregna todo, con una energía. Yo uso algunas palabras para describir esta conexión, porque nuestra mente y nuestra razón de alguna forma necesita tener esas referencias, pero estas experiencias y este concepto nació del silencio, nació de comulgar con la naturaleza, nació de la meditación, en momentos, como les decía, en que mi vida personal estaba llena de problemas. O sea, yo y mi familia estábamos por ser desalojados de mi casa, teníamos desafíos muy grandes en lo que tiene que ver con lo humano. Mis padres se habían separado y habían hecho el trato de que mi padre pagaba la casa, o sea, el banco hipotecario, y mi madre se hacía cargo de nosotros, ¿no? De mí y de mis hermanas, ya que éramos bastante jóvenes y no nos valíamos por nosotros mismos. Mi padre no cumplió su trato de pagar al banco durante 2 años y eso trajo muchísimos problemas que llevaron al borde de la desesperación a mi núcleo familiar, ya que en cierto momento nos enteramos de que durante 2 años no se había pagado la casa y estábamos casi a punto de ser desalojados. O sea, más allá de que esa casa, o sea, la adquisición de esa casa había sido un milagro, ya que yo y mi familia venimos de muy abajo y esa casa había sido lograda con muchísimo sacrificio, muchísimo trabajo, y quedaba muchísimo trabajo para seguirla pagando y para seguir teniendo el privilegio de vivir en esa casa. Bueno, ese era uno de los problemas en ese momento, el más agobiante. Yo siempre fui una persona que buscó el conocimiento, que buscó la sabiduría, muy curioso de temas espirituales, de religiones. Era un
buscador por naturaleza. Esto de la conexión y de mi trabajo artístico no nació de forma premeditada, o sea, no se dio muy natural en mi vida. Siempre sentí la necesidad de compartir algo, o sea, algo lindo con el mundo. Yo lo hacía a través de dibujos, o sea, realizaba dibujos tribales, siempre en blanco y negro, hasta mi adolescencia y hasta un poquito antes de empezar a trabajar el estilo en Castres. Siempre trabajaba blanco y negro, un poco quizás el reflejo de la vida que tenía en ese momento. Y bueno, paralelamente a todos estos problemas, yo busqué la armonía en mi vida, quizá un poco la terapia o un poco salir de esos problemas, ¿no? O un poco de aire fresco en la naturaleza, ya que esta casa donde vivíamos, que habíamos adquirido gracias a un crédito, tenía un lugar, o sea, es un lugar hermoso. Tenía, ¿no? Porque gracias a Dios superamos esa etapa y es el lugar donde yo vivo actualmente y el lugar que amo, donde siento que es mi lugar en el mundo, o uno de los lugares más importantes, y busqué la armonía en la naturaleza. Me acerqué muchísimo a la naturaleza. Siempre sentí, o sea, mucho aprecio por la naturaleza, pero en esos tiempos utilizaba la meditación, contemplaba mucho la naturaleza, me despejaba la mente, perdiéndome en el follaje, perdiéndome mirando los animales, las aves. Y fue un periodo de más o menos 2 o 3 años donde hubo toda una desintoxicación también, o sea, desintoxicación recuerdo que no, en ese periodo no tomaba alcohol, tampoco había dejado de fumar, que yo en esa época ya fumaba y dejé de fumar en esa época, como buscando una manera de desatar nudos con el mundo material. O sea, sentía eso, sentía que, por ejemplo, el dejar de esos placeres como de vez en cuando beber alcohol o el vicio del cigarro, eran como un nudo con lo material, o sea, con el mundo material, y me restaban algo, o sea, eran como anclas al mundo material, y yo sentía que tenía que soltar esas anclas para llegar a algún lugar. O sea, como les digo, se dio de forma natural y sin querer. Yo no sabía exactamente qué buscaba, pero sabía que buscaba algo. Estaba completamente seguro y tenía la certeza de que buscaba algo en esas prácticas de meditación, en esos cambios de alimentación también que hice. Recuerdo que también uno de los grandes cambios que hice fue dejar de comer carne, de alguna forma como en devoción a la creación, en devoción a las criaturas, como seres que comparten la vida con el ser humano. Y esa era mi intención, ¿no?, cuando hacía ese tipo de sacrificios o de cambios. O sea, era como desatar nudos
y también a la vez, o sea, como sacrificios hacia las cosas buenas de la vida, ¿no? Yo interpretaba el comer carne como participar en la muerte, ¿no? En la muerte de criaturas, y no lo veía necesario, y en parte no me equivoqué. Hace unos 28 años que dejé comer carne, y me pueden ver, o sea, me veo saludable y no me he muerto. Y yo creo que eso contribuyó también a las experiencias que logré experimentar en ese periodo. Las experiencias que luego paralelamente me llevaron a empezar a trabajar los encastres, ¿no? Y la conexión. Era más tímido en el pasado para compartir este tipo de cosas, porque de alguna manera, o sea, sentía que podía ser como visto, como una forma de llamar la atención, y en realidad, o sea, luego de mis experiencias de conexión, que llegaron más o menos 2 años después de mis prácticas de meditación, de comulgar en el bosque, de perderme contemplando la naturaleza, tuve experiencias muy hermosas donde pude darme cuenta de lo que es realmente la realidad, de lo que es realmente, de lo que somos realmente los seres humanos. Y tenía cierta resistencia a compartir estas cosas porque pensaba que quizás me juzgarían de querer llamar la atención, o de buscar que me percibieran como alguien especial. Y, o sea, especial entre comillas, me refiero a que era alguien superior en algún sentido, y no es así. O sea, lo que yo hice es algo a lo que cualquiera puede tener acceso. O sea, estas percepciones o ese estado al que llegué en mis prácticas es algo que nos pertenece a todos, y que estoy seguro que todos en algún momento, en algún punto de nuestro desarrollo, vamos a llegar a experimentarlo. Yo creo que el ser humano, más allá de todas las cosas que suceden, de todas las contras que tenemos, de la destrucción, de la decadencia, creo que a pesar de todo eso, nuestro destino es crecer. El destino de cualquier célula, de todo lo creado, es desarrollarse, es transformarse y evolucionar. Y el ser humano no escapa a eso, naturalmente. Y yo creo que me he dado cuenta que uno de mis trabajos es compartir esta experiencia a través de mi trabajo artístico, a través también de mi forma de compartir estas ideas, de compartir con ustedes mi visión del mundo y las cosas, las prácticas, la forma de vida que me llevó a esas experiencias. Porque
recuerden que mi vida en ese momento era un desastre, completo desastre, pero paralelamente la armonía que había en mí mismo, la tranquilidad, la confianza en el suceder de las cosas, en el fluir de la vida, era muy grande. Entonces, cuando miro el mundo, o cuando una persona me cuenta sus problemas, o veo personas que están pasando por situaciones desafiantes, no solo veo su situación, sino que veo también el potencial que traen a veces las situaciones, porque yo muchas cosas no hubiera hecho si no hubiera pasado por esas cosas malas, entre comillas, en mi vida. Quizá no hubiera recurrido a la naturaleza a calmar mi espíritu, quizá no hubiera recurrido a la naturaleza a buscar ese remanso, a buscar esa calma que me llevó a comulgar de forma tan profunda con ella que pude darme cuenta de lo especial que somos todos, y que no somos solamente carne y hueso, y que existe la energía y que lo impregna todo, y que a su vez nosotros somos el centro de todo lo creado, somos parte de todo. Y quisiera poderles hacer sentir o explicarles de una manera elocuente cómo se siente esa conexión, pero es muy difícil traducir en palabras algo que no pertenece al ámbito de las palabras, porque es algo muy especial que simplemente se da en un momento y te atraviesa todas las células, te atraviesa el alma y te das cuenta de lo grande que somos. Y bueno, esta es mi aventura personal en lo artístico. No sé si lo elegí en algún punto, pero lo disfruto y disfruto poder compartir estas cosas contigo. Disfruto pintar, disfruto dibujar, disfruto a veces que he hecho poco, pero también hacer escultura o collage, y que eso tenga cierto propósito positivo o cierto mensaje para los demás. Así que cualquier pregunta, cualquier aporte, comentario, voy a estar leyéndolo. Yo soy una persona que también está en constante crecimiento, y sé que el crecimiento, es sumamente importante, sumamente difícil también a veces. Hay cosas que no son fáciles, pero el aporte de los demás, las experiencias de los demás también nos enriquecen. Entonces los leo, los escucho, se pueden poner en contacto conmigo. Espero que disfruten de mi trabajo. Aquellas personas que puedan adquirirlo, se los agradezco, porque me permiten comprar más materiales, me permiten desarrollar mi carrera y hacer otras cosas lindas que voy a
hacer o participar de muestras o participar en eventos para seguir difundiendo mi mensaje sobre nuestra conexión con todo lo creado. Así que les deseo lo mejor y nos estamos viendo.